Este documental es informativo y educativo, no deberían sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en pantalla. Hablando de trabajo infantil, es uno de los problemas que más aquejan a la niñez en nuestro país y en el mundo. Actualmente trabajo en terapia en merecimiento. Yo no creo que me merezcan. Cuando hablamos de trabajo siempre nos imaginamos a un adulto fungiendo ese deber, el cual lo hace para resolver sus gastos personales o para sustentar a su familia. Pero, ¿han pensado que el concepto de trabajo ha hecho inclusión a los niños y adolescentes? Centrémonos en el estado de Chiapas. En esta parte del país ocupa el tercer lugar nacional con una tasa mayor de 18.3% entre la población de 5 a 17 años. En el trabajo infantil puede desencadenarse diversas consecuencias, así como en la educación, la violencia. Si bien es cierto que los adultos piensan que la mejor herencia que puedes dejar a los hijos es aprender algún oficio, porque desde pequeños podrán trabajar y ganarse la vida, no hay que dejar de lado la gran herencia que proviene de la educación, por darles una carrera a los niños y adolescentes para brindarles un mejor futuro. Hola, mucho gusto. ¿Con quién tengo el placer de esta entrevista? Hola, buen día. Mi nombre es Robert Alberto López Bermúdez. Mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bien. Ha sido días pesados, pero me encuentro muy bien el día de hoy. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Te gustaría que demos inicio de una vez? Claro. Ok. Tengo toda la disposición. Bueno, muchos dirán que la infancia es la mejor etapa que una persona puede tener a lo largo de su vida. ¿Cómo fue tu infancia, tu niñez? Cuéntanos un poco. ¿La versión resumida? Lo que tú quieras, hay tiempo. Pues para entrar en contexto, soy el hijo mayor de 6 hermanos. Mis padres, mi madre adolescente de 17 años me parió, mi padre era militar. Entonces, fue una infancia entre una vida muy estricta y meticulosa, en la que la manipulación de mis padres se hizo presente siempre. Ok. ¿Te veías o tenías alguna ambición a largo plazo? La única ambición que tenía era no crecer. Era el miedo a convertirme en un adulto, en el adulto que yo conocía, no quería ser él. Ok. ¿Qué te orillaba a no querer ser adulto? Siempre, por gracia o desgracia, tengo un parecido similar a mi papá. Y en ese momento, alguien que se dedica a la milicia es un hombre bastante rudo y agresor y demás. Entonces, cuando me decían, te pareces mucho a él, o cuando seas grande vas a ser como él, era así como, güey, no quiero. O sea, quiero todo en esta vida, menos ser como él. O sea, menos dañar a la gente que dices amar. Ok, ahora que ya haces mención de tu familia, ¿cómo era el resto de tu familia? ¿Tu mamá, tus hermanos? Mi mamá, sumisa y agachona, ¿no? La típica madre mexicana. Pasó por muchas carencias. Es hija de un alcohólico drogadicto, golpeador, ¿no? Entonces ella es la séptima hija de 10. Y entonces ella es huérfana de los 12 años. Entonces tiene como este complejo, ¿no? Este patrón de, en lugar de buscar marido, buscó papá, ¿no? Porque mi papá le lleva 6 años a ella, entonces era así como muy aprensiva y aferrada a hacer lo que el esposo quería. Y en el caso de mi papá era el más chico de 4 hermanos, y entonces pues era todo lo que quiero lo obtengo porque me lo merezco. Ok. ¿Cómo comienza tu travesía, tu aventura en lo que es la relación laboral, tu trabajo? Pues oficialmente cuando un día me dices, ¿sabes qué? Vas a trabajar, yo tenía 8 años y pues mi papá es de la idea, nos insertó el chip de que yo no te voy a dar el pescado, pero te voy a enseñar a pescarlo para prepararte en tu vida adulta, puedas hacerlo por tu propia cuenta. Entonces, bajo esta manipulación o este uso de la información, pues me enseñaron a hacerlo, ¿no? Entonces yo me dedico, a los 8 años empiezo a vender cacahuates por bolsita en la colonia, ¿no? Esta parte de mi papá decía, el miedo, el orgullo y la vergüenza nunca te van a servir en la vida, entonces te voy a exponer a perderla
sin tomar en cuenta muchas de las consecuencias que eso puede llevar. ¿Tú qué sentías cuando te dicen que te querían quitar esos sentimientos, esas sensaciones? Es como... Mi papá siempre criticó la sensibilidad de mi personalidad. Siempre fui un niño bastante sensible en muchos aspectos, entonces él quería siempre que fuera más rudo, ¿sabes? Mi papá venimos de una familia de charros, entonces una familia de charros no puede tener un hijo hipersensible, ¿sabes? Entonces, era esta parte de... O sea, yo te lo estoy diciendo de la forma bonita, o sea, venía con mentiras e insultos, ¿no? Te pones madre, ¿no? Y pues era parte del léxico que se usaba en casa. Entonces, para mí, mentadas de madre es música para mis oídos, quizás este sometimiento constante. Entonces, lejos de una nueva experiencia, era una experiencia normal en la que yo solo tenía que cumplir una orden: ir, vender, regresar, traer dinero y el producto. O sea, para ti no era un reto, sino era simplemente hacer lo que tu papá decía. Exacto. Porque sí, sin cuestionar. Exacto, o sea, los cuestionamientos siempre estuvieron en mi mente, nunca los externé. Era así como de, ¿me mandaste? Ok, voy a hacerlo. Tengo miedo mucho, me da vergüenza mucha, pero ¿qué le hago? Si yo te digo que no, me partes mi madre. Entonces, golpes ya no. Ok, dices que tu primer trabajo fue vendiendo bolsitas De cacahuates dorados. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tenías que hacer ese tipo de responsabilidades que realmente a ti como hijo no te competían? En ese entonces yo no lo entendía, ¿no? Porque pues además de eso yo llegaba a casa a barrer, a trapear, lavar trastes, lavar ropa, cuidaba a mis hermanas, tenía hermanas pequeñas, entonces era de yo las bañaba, las cambiaba, les daba el biberón y demás, ¿no? Todas las actividades que un niño de 14, 12 años no debe hacer, un adolescente. Yo no entendía en ese entonces que no debía hacerlo, ¿no? Para mí era mi responsabilidad cumplir, siempre buscaba la aprobación de ellos, entonces eso implicaba hacerlo, ¿no? Pero en ese momento sí tenía yo que vencer la pena, la vergüenza y el miedo. ¿Por qué? Porque imagínate a los 12 años, cuando estás en plena edad en la que tus emociones empiezan a fluir, en la que empiezas a conocer tus verdaderas emociones, y la vergüenza en ese momento ya existía, y ir por las calles de tu colonia tocando una campana de Bonais mientras tus compañeros van con la mejor bermuda, o van a una playa, o van a salir, yo qué sé, o simplemente van a la tienda por una sabrita y un refresco, algo que yo no podía hacer porque el dinero era para mi casa. ¿Me explico? ¿Llegaste a anhelar lo que otros niños pudieran tener? Sí, por ejemplo, mi papá era futbolista. Entonces cuando llegaban mis amigos a la casa, era de, güey, qué buen pedo es tu papá. Porque teníamos el terreno para el campo. Entonces yo no juego fútbol, pero mi papá y mis amigos sí. Entonces llegaba a jugar fútbol con mi papá y todo el pedo. Y al final me decían, güey, yo quiero tener un papá como el tuyo. Y yo era de, güey, no sabes lo que estás diciendo. O sea, neta, no. Creo que a todos como hijos en algún momento nos llegan a decir que ojalá mi mamá fuera como tu mamá o como tu papá. Pero no están ahí. Exactamente. Y bueno, ¿qué hacías en tus ratos libres? No existían ratos libres, ¿no? Bueno, sí existían. De 8 a 9 para dormir. No, desde que nací, fui como algo hiperactivo, curioso y demás, ¿no? Por ejemplo, a los 4 años pintaba en acuarela, hasta que mi papá tiró el libro de la acuarela al tanque como para que dejara de hacerlo, ¿no? Porque era muy sensible de mi parte, no podía hacer eso. Mi música me regalaron un MP3, un iPad, ¿sí? Creo que se llamaba, ¿no? El chiste es que me lo regala una amiga y mi papá tenía que checar la música todos los días para que mi música no tuviera ritmo. Mi papá, después de ser militar, se volvió pastor de la iglesia dentista. Y a mí me ha encantado bailar desde que muy pequeño. Entonces me quitaban, o sea, el único entretenimiento era la música y lo controlaban, ¿no? Y así. En la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, según el estudio de Instituto Nacional de Estadía, Geografía e Historia, de los 6.177 niños que existen entre los 12 y 17 años, el 7.66% se encuentra en situación de trabajo infantil, que equivale a 4.577 niños de dicha población. Entonces, ¿no tenías diversión? ¿No te divertías? ¿Buscabas algo? La diversión era elegida.
Es decir, cuando llegaban mis amigos a jugar fútbol, yo tenía que salir a jugar fútbol. Pero no era porque yo quisiera. Yo detestaba el fútbol. Porque era obligado. Todo lo que te obligan a hacer lo vas a odiar. Entonces, haz de cuenta que yo muchas veces salí sin aire porque me daba en el estómago, me baloneaba en la cara, porque pues también jugaba con personas adultas, ¿sabes? Exmilitares, amigos de mi papá. Entonces nos obligaban a jugar con ellos, a mi hermano y a mí, y era como salíamos raspados, golpeados y demás, y pues a seguir con las actividades, ¿no? Mi mamá estaba, lavando ropa, entonces era, voy a ayudarle a lavar ropa, o cuido a las niñas mientras tú avanzas. Y él perdió el trabajo, entonces él se rascaba los huevos frente al televisor. Qué complicado. Realmente sí. Ahora bien, ¿qué fue lo más desagradable que te pudo haber tocado o pasado en tu infancia trabajando, infancia y adolescencia? En la primera vez que yo voy a vender cacahuates, seguí mi ruta y antes de llegar a casa encontré abierto un local que era de taller de bicicletas. Y entonces encontré la puerta entreabierta. Y yo abrí la puerta, el señor era mi vecino por años, ¿no? Y entonces le digo, disculpe, vengo vendiendo cacahuates dorados, ¿gusta una bolsa? Y él me dice, sí, pásale. Sonido de alerta, una casa sola con un señor solo, pero aún así entré, pues yo no conocía la alerta, no la identificaba como tal. Y pues ya una vez estaba dentro, me dice, ¿cuántas bolsitas traes? Le dije, traigo 5, me dice, déjame 3. Saco las 3 bolsitas, pero ese saco las 3 bolsitas fue el agarrarme la mano mientras agarraba mi pierna. Y yo empecé a tener miedo porque entre toda mi vida no había sentido el acoso, nunca. Y fue la mano en la pierna y mientras subía la mano yo empecé a temblar más, agarré el dinero y me fui corriendo, ¿no? Llego a casa, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a salir a vender mi vida. Y me dice, ¿por qué? O sea, tienes que hacer lo que papá te dice, tu papá te lo dice por algo. Y es esta parte de por qué la única persona que me puede proteger cuando pasa algo negativo, no lo hace, ¿no? Entonces, quieras o no, fue un golpe pues grande para un niño. Pasan muchas cosas, ¿sabes? 4 años después yo tenía 10 años, 11 años, entre 10 y 11 años. Yo ya, de 8 a 10, 11 años, yo ya conocía la ruta, ya había extendido la ruta. Yo seguía vendiendo lo mismo. Y entonces, haz de cuenta que un día mi papá me lleva 40 bolsas de cacahuates y me dice, si las vendes todas te compro tus zapatos, a ti y a tu hermano. Y le dije yo, va. En 3 años conoces a todos los acosadores de tu colonia, todos los pedófilos, porque así se les llama. Entonces, empieza este sentimiento de culpa. Te explico por qué. Yo fui con mi hermano y nos fuimos a vender a todos a mi ruta. Y entonces yo sabía que para vender tenía que llegar a esas puertas que yo había bloqueado, a las que una vez me acosaron y yo nunca volví a pasar. Y cuando terminó mi jornada había vendido todas las bolsitas a costa de muchas tocadas de pierna, a costa de muchas palabras subidas de tono, ¿no? Pero al otro día tenía zapatos nuevos, mi hermano y yo. La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Chiapas, además con el Estado mexicano, ha firmado convenios que la OIT ha propuesto para eliminar el trabajo infantil. Incluso hay instituciones que aportan con apoyo económico a familiares que en verdad lo necesitan. Creces, empiezas a saber, a identificar entre lo que debes de hacer tú y lo que no. ¿Jamás pasó por tu mente confrontarlos? O sea, el vengarte, el desquitarte, no sé qué palabras utilizar. Actualmente soy un hombre muy vengativo. Me la haces y me la pagas. Una realidad que se construyó por la sociedad. Uno se convierte en quien se convierte por cómo te hacen, ¿sabes? Entonces, llegó un momento, obviamente, en el que jamás ellos no saben la verdad. Yo empecé a beber a los 14 años, empecé a fumar a los 12 años. Hasta la fecha mis papás no saben que fumo, que he tomado. No. Me enfrenté a las drogas a los 12 años. Nunca las consumí como tal, pero pues las conocí, ¿no? O sea, sí las conocí, no me gustó, no me agradó, no lo seguí haciendo, ¿no? Pero
siempre buscas la fuga. Esta parte de cómo salgo de mi realidad. Lo que vivo no me gusta. El lugar en el que estoy no me gusta. Odio mi casa. Odio cada rincón de esa casa. Y empecé a odiar a mis padres, ¿no? Los amaba tanto y hacía todo lo que ellos querían, pero yo los odiaba. Realmente los odiaba. Entonces llegó un momento en el que yo soy de que te lo digo hoy para que lo entiendas mañana. Entonces empecé a reclamar y a champlar hoy para que lo entiendas mañana. Y mañana decían, güey, me inventaste la madre con una palabra, ¿no? Y empezó este show. Yo sufrí violencia familiar hasta los 15 años. A los 15 años mi papá me da un cinchazo porque mi hermano se fue a jugar videojuegos y yo no lo cuidé cuando no era su papá. Él era el papá, pero como yo no hice su trabajo de él, me iba a pegar. Cuando suelta el cinchazo, lo logro amarrar a mi brazo y a él. Y le dije que no me volvía a tocar el suelo. Yo estaba hasta la madre de tener las piernas marcadas. Estaba hasta la madre de que por cosas que hacían mis hermanos me quebrara la madre a mí. Entonces, ahí empezó como ¿sabes qué? Ya, yo estoy hasta la madre, estoy cansado. Yo me fui en mi casa a los 16 años. Mi papá regresa, a los 6 meses regresa a traerme y me dice, si quieres saber que por te quedas en mi casa, por mis te quedas en mi casa. Y hasta que seas mayor de edad te puedes ir. Y literal, me quedé hasta los 19 años en los que se enteran de mi preferencia homosexual. Y cuando el primer pasó, pues dije, ok, vámonos. Fue mi boleto de salida de casa. Mi salida del infierno. Religioso, por cierto. Si pudieras decirte algo a tu niño, a ti, de 8 años, ¿qué le dirías? Creo que lo único que le diría es, todo pasa. Todo pasa. Vas a sufrir, sí, un chingo. Un montón. Vas a ver irse a la persona que más amas. Vas a desear morir todos los días de tu vida. Vas a desear que pare por un momento la vida. Pero la vida sigue pasando. Entonces, no te rajes. Sería todo. No te rajes, literal. Porque creo que nada de lo que hubiese hecho cambiaría las realidades que sucedieron. Si yo no hubiese pasado por una casa, hubiese pasado por otra casa. La crece. El abuso crece. Miras a un niño indefenso, lo jodes y ya. Vives en México. Vives en Chiapas, en un mundo machista, en el que siempre jodes al más débil, aunque el débil no se dé cuenta de lo fuerte que es. Como último, ¿qué le dirías tú a los niños que actualmente trabajan en las calles? El problema nunca son los niños, el problema es la educación, pero no la educación general, pues eso te costaría reeducar una sociedad. Pero sí llegar a los padres. Creo que hay que concientizar a cada individuo fértil en la tierra que engendra un hijo y poner claro los roles de cada individuo en una casa. ¿Qué debe hacer un niño y qué no debe hacer? Porque, ¿qué quieres que le diga al niño que trabaja? ¿Tú crees que lo eligió? Si lo eligió es para mantenerse vivo. O porque alguien más depende de él. Tiene un hermano pequeño que no quiere que sufra. Entonces, ¿qué le digo? Ey, güey, échale ganas. Quéjate. ¿Quién le va a hacer caso? Ve a la calle, mira cuántos niños trabajan. Pero si llegó a su papá, llegó a su mamá, quizás de 10 familias una me entienda. De 10 familias una me diga, voy a dejar de beber. Voy a dejar de drogarme y dedicarle más tiempo a mis hijos. Voy a enterarme de que hay otras formas de generar ingresos. O no puedo criar un hijo, lo doy en adopción. ¿Qué mejor que eso? Si tú no tienes los ingresos suficientes para sostener a alguien y alguien más lo tiene, dale esa oportunidad. Yo me inclinaría a eso, ¿no? En mi caso, mis papás eran personas con suficientes recursos para mantenerme a mí y a mis hermanos. Era otro impulso,
el que ellos tenían para hacerme trabajar. Pero la mayoría de las personas que hoy trabaja es porque no tienen el recurso para mantenerlos. Y si hay otro niño con mi caso, con mucha más razón siento sus papás y les digo, güey, tienes el suficiente dinero para mantenerlos, ármate los huevos y cuando lo mandes a trabajar, ve con él. Que cuando alguien intente hacer algo, voltea a ver hacia arriba y ahí estás para defenderlo. Porque ese es tu lugar. Y pues eso sería. Pues de antemano quiero agradecerte por el tiempo, el espacio y por abrirnos esta parte de la historia de Robert. Te deseo lo mejor, que cada una de las metas y proyectos que tú tienes se te hagan realidad y que sigas viviendo. Gracias, En el trabajo infantil existen múltiples vivencias donde se ve reflejado el por qué estos menores recurren al trabajo a una corta edad, ya sea por una imposición de por medio o no. Claro está, en dichas vivencias quedan marcadas experiencias y recuerdos pocos agradables, o viéndolo del lado positivo, vivencias admirables.